Silvio Rodríguez, ¿todo te acordás? Totalmente, sí, sí. Era así casa, de hecho. ¿Y era Sí, sí. Pablo o Silvio? Y Silvio y Pablo. No, los Los dos, dos sin juntos. duda. Porque la trova cubana llegó a la Argentina ni bien ingresado a la La democracia democracia, claro. y fue un boom. Era un boom. Era, los recitales de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés era multitudinario y a partir de eso irrumpió toda la compañerada que cantaba canciones con contenido, volvió Quilapayún, volvió Jaiba, Serrat, claro, volvió la democracia. Claro. Tal cual. Bienvenido el compañero Nacho Gracias, ¿cómo están? Cámpora. Buen paso. Te Gracias. hicimos esperar, pero porque hoy era No, no, estaba el Tano, lo escuché. Linda, linda entrevista. Gracias. Era difícil, ¿viste? Porque él se aburre en las notas. Si yo lo tengo medido. Emotivo fue. No, pero estuvo ¿Lo bien, me viste parece, cuando, ¿no? Se ¿lo sintió viste cuando cómodo y- se le picaron los ojos? Y es que, volviendo un poquito a lo del Tano, sí, quizás él lo naturalizó o no, pero es muy fuerte estar con las abuelas y madres de Imagínate. plaza. Claro, son reconocidas Sí, claro. internacionalmente. Quizás no nos entra del todo en la cabeza que son argentinas y que son un símbolo. Y me imagino a él que... Ah, bueno, el domingo me llamó Eve. Te llamó Eve. No, o sea, claro, Y es además así nosotros con él, ¿eh? es como, claro. el Tano en general no lo cuenta, pero es parte, Madres y particularmente Eve, es parte de su militancia desde muy joven. Una relación larguísima, que bueno, cuando además él empieza a ser un dirigente sindical destacado, obviamente se afianzó y Eve era una de sus consejeras mutuos, uno del otro, y para el Tano Eve fue sin duda central en su Se vida nota política. por lo que cuenta de que lo llamaba y por ahí tenían Sí. un intercambio más. Sí, de, sí, claro, che, sí, tengo ganas sí. de hacer esto. Domingo a las 12 horas. Una relación de mucha confianza, entonces podían decirse cosas que habitualmente por ahí no te decís con otras personas. Se nota. Y yo soy amigo de Nacho. Obvio. Nos conocemos hace muchos años, Muchos años. unos 12 años o más. Sí, sí. más. 15 Seguro. vamos 15 a años, 15 seguro. vamos a completar. Seguro. Escúchame, qué semana difícil en este país, pero en el mundo que te atañe, porque vos habías arrancado y decís, che, vamos a hablar, va a haber elecciones en el Cono Sur, Sí, claro. es importante, pero dos temas, ¿viste? El alto el fuego de los israelíes, que se lo creen ellos nomás, porque después volvieron a Bueno, sí, bombardear. bombardearon ayer de 400 nuevo, muertos. 400 muertos. También, no solo Gaza, sino también está el ejército israelí atacando ya hace varios días Cisjordania, digamos, la otra parte del Estado, Las del Estado imágenes de palestino. los niños son... Sí, sí, particularmente ayer Espeluznantes. recorrieron el mundo las imágenes de, bueno, de niños muertos Sí. o heridos, muy Sí, mal heridos. decían, por ¿no? el- Mayoría niños y mujeres. Sí, que- el número, digamos, desde que arrancó en octubre hace ya más de un año, el conflicto, el ataque israelí El ataque, finalmente al pueblo palestino, eh, de esos 58.000 palestinos que perdieron la vida por los bombardeos y por el ataque israelí, un número muy alto son niños y mujeres. Eso Claro. es como el dato Es brutal, muy, aparte. muy complejo. Sí, sí. Es brutal el registro de visual que hay de esta vez, como que a Sí. mí me impactó muchísimo. De hecho, eso que decís lo podemos vincular a lo que pasó la semana pasada en el Congreso, el Total. registro audiovisual, porque particularmente además fue herido Pablo Grillo, Ujú. el fotoreportero, y en Palestina uno de los blancos predilectos del ejército israelí o de la Fuerza de Defensa de Israel son los periodistas. Claro. De hecho, hay algo muy complejo para los periodistas que laburan, corresponsales de guerra además, que claro, los medios occidentales ya no mandan a sus periodistas, contratan, tercerizan, las Claro. multinacionales de la comunicación, tercerizan en periodistas locales. Bueno, pero los periodistas locales no tienen el mismo peso relativo que si atacaran a un periodista de nacionalidad, Claro. no sea alemana, norteamericana, argentina, sino que son palestinos también. O sea, Claro. y en eso hay un montón de periodistas asesinados por reacciones israelí. Son blancos, ¿no? Son Como blancos, de- efectivamente. Como acá pasa desde hace un año y medio, digamos, casi un año y medio, Tendrás que hay un ataque a los fotógrafos, a los Prensa periodistas, gráfica. tal cual. Tendrás que ver que estos grupos de
fuerzas de seguridad están siendo capacitados por organismos de seguridad de israelíes. Sí, Argentina tiene una larga data. Argentina, América Latina, tiene una larga data. De hecho, el año pasado tocamos algo, el tema no vinculado a este plano que vamos a hablar ahora, pero hay una larga historia de cooperación entre las fuerzas de seguridad, no solo en la compra de equipamiento de origen israelí. Los israelíes son capos, o sea, capos líderes mundiales en equipos de vigilancia, de movimiento de masas, justamente, sí, movimiento de personas. Y el lugar donde los estrenaron hace ya más de 40 años fue Palestina. O sea, los primeros lugares donde ellos instalan esos sistemas, que hoy son muy avanzados, con detección facial, intrusan tu teléfono y demás. Todo eso se estrenó en Palestina hace muchos años y fue, al calor del avance tecnológico, fue mejorando, digamos. Pero además, el entrenamiento militar y la doctrina de uso de la fuerza que tienen las fuerzas de seguridad de Israel también es algo que han exportado exitosamente a todo el mundo, pero particularmente a América Latina, y Argentina siempre fue un destino importante. Y escuchaste, en función de esto que decís, ¿escuchaste que también iban a poner inhibidores para que no se pueda hacer cobertura? Sí, yo todavía no, digamos, pasé cerca del Congreso hoy a la mañana, pero no, solo pasé, entonces no estuve cerca de la plaza como para decirte, che, hay poca señal o no hay señal. Pero están empezando a decirlo. Hoy a la mañana ya lo estaban claro, diciendo. Los periodistas y algunos compañeros que pasaron por la zona o que laburan cerca del Congreso avisaron que la señal es continuamente va y viene, digamos. Entonces es imposible comunicarte, porque entra y sale, eso es un bloqueo, digamos, sin duda que si se confirma eso es un bloqueo de señal. Sí, vieron, había gente reclamando porque vieron como que estaban en los árboles, o sea, se publicaron videos de que estaban colocando dispositivos que, bueno, suponían que eran inhibidores para hoy. Es grave. Totalmente. Sí, es grave, claro. Es un atentado primero al trabajo en el plano de la prensa en particular, a la libertad de prensa, pero también hacia todos nosotros como pueblo que se manifiesta, la imposibilidad de comunicarte por una definición del Estado, ¿no? Porque no deja de ser el Estado el que acciona contra su propio pueblo. Lo mismo con los drones, la prohibición de drones sobre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos también lo pronunciaron. Son ejercicios, claro, efectivamente, son nuevos pasos en lo que uno va preconfigurando un Estado que ganó democráticamente las elecciones, eso es algo innegable, empieza a tomar rasgos autoritarios, fascistoides, contra la oposición política o contra lo que consideran enemigos, porque el término ellos introducen en la política argentina, Milei, Caputo, Adorni y todos los voceros que tiene el gobierno en general, la misma Patricia Bullrich indudablemente, es de hablar de todos nosotros y nosotras, los que pensamos distinto, como enemigos que hay que eliminar. Entonces cuando la condición humana se pierde, bueno, se abren todas las puertas a un desastre social. Que se traduce también en el escenario internacional, esto que vos mencionabas de cómo Israel te va a enseñar. En su momento eran la Escuela de las Américas, era como le enseñaban a los gobiernos dictatoriales a reprimir. Ese lugar hoy lo ocupa la inteligencia israelí, porque además quiere controlar, porque tiene intereses creados en toda esta región, ¿no? Claro. Pero es clave esto de apuntar a la masa, pero apuntar claramente al registro, ¿no? Al laburo de prensa. Totalmente, sí. Digamos, insisto sobre esto, el parangón, obviamente está hablando a distancias, porque si bien acá no tuvimos que lamentar en tiempo reciente fallecidos en una manifestación, siempre es una posibilidad, eso es algo que todos los que vamos y somos asiduos asistentes a este tipo de concentraciones lo sabemos. Pablo, 5 centímetros más abajo. Sí. Y obviamente que bienvenido Pablo sobrevive, pueda retomar su vida de la manera más normal que sea posible, digamos. Pero, digamos, más allá de ese punto de distante, digamos, que no es la muerte por ahora, digamos, en el trabajo de los periodistas, en las manifestaciones, es la misma metodología. Digamos. Sí, Palestina... Rusia también establece un acuerdo porque lo perverso de Israel es que acuerda un cese de guerra, ¿no?
Una tregua es por una ahora. tregua, Por 30 pero, días, Por ¿no? 30 pero días. después reprime, y reprime sobre la población civil. El acuerdo en Rusia es no atacar las centrales eléctricas, Sí, claro. no atacar blancos humanitarios, ¿no? Y que Ujú. la cuestión se paralice, porque se estaban empezando a atacar las ciudades. Entonces, tiene otra Sí, característica la claro. relación de la guerra, a pesar de que se odian, ¿no? Nada, la guerra, la otra vez leíamos, no hay obviamente estadísticas ciertas de cuántos muertos hay de un lado y del otro, pero el número medio globalmente aceptado es de 400.000. Es un montón. Es un montón, chicos, o sea, sería Una el locura. conflicto. Es el segundo conflicto más mortal del siglo XXI, porque hay uno que otro día podemos hablar, que es el del Congo. El Congo va por su tercera guerra africana y van 600.000 muertos. Pero volviendo a Rusia y a la tregua, efectivamente se llegó a un acuerdo, ahora se habló con Putin, hubo una comunicación de Trump con Putin. Putin aceptó esto que bien decías, Negro, como una tregua en la cual hay ciertos compromisos, no atacar centrales nucleares, porque ahí hay un riesgo obvio de un conflicto de otro tipo, respetar las ciudades, o sea, los civiles, ya cortar con esa situación en términos generales. Pero bueno, pero hay una parte importante no se siente parte de la mesa, que es Ucrania. Ucrania sin duda sufrió el peso del conflicto porque es el lugar que está en disputa, el territorio en disputa, Sí, sí. por sus recursos naturales, por su territorio, por sus intereses étnicos en la parte oriental, que es de etnia rusa, digamos. Y también entra en juego la Unión Europea, que algo hablamos la semana pasada, pero que hoy la Unión Europea está envalentonada en un plan de guerra para sostener a Ucrania. Entonces cuando vos decís, che, bueno, Trump Todo que, lo no, contrario. Trump, que no es el bueno en la película nunca, sin duda, Putin, que se convirtió en el malo de la película a partir de la invasión, porque Putin hasta hace 2 años y medio era un estadista ejemplar de la humanidad, etcétera, etcétera. Saneado su Y, economía. y con la invasión a Ucrania efectivamente se convirtió en el enemigo. Eh, bueno, hoy se encuentran estas dos grandes potencias, entienden que tienen que descomprimir el escenario europeo porque hay otros conflictos en puerta que no van a cesar y que se van a incrementar. Estados Unidos necesita dedicarle más tiempo a China, ese es el punto crítico, digamos. Pero bueno, la Unión Europea se siente desolada, vamos a decir, o desamparada por la posibilidad de que Estados Unidos reduzca su esfuerzo de guerra en Ucrania y en Europa en general. Y ahora hay toda una suerte de ola de pánico en Europa con respecto a la retirada norteamericana de la guerra, que es relativa porque ya se pusieron de acuerdo y Estados Unidos reanudó la ayuda militar a Ucrania por $1.000 millones, no son 3 pesos, es mucho dinero, y sobre todo el uso de los satélites, algo que tocamos así medio de costado la semana pasada. Y en esa línea, la Unión Europea va de nuevo a un esfuerzo de guerra, sigue apretando a su pueblo, porque eso implica ajuste. Cuando vos pones todo tu dinero en armamento, en desarrollo tecnológico para armas, Obvio, sí. es menos gasto social, es menos gasto, es menos posibilidades de que los trabajadores y trabajadoras del país estén en mejores condiciones. Eso se está viendo en España, donde hay bastantes manifestaciones antibélicas, como diciendo, che, salgamos de ahí. Pero también se resiente la industria militar norteamericana, que podría perder algunos de los contratos que cerró recientemente en Europa. Está bien, pero pará, Nacho, pará. A Europa porque queda como el comedido de la política. Pero $1.000 millones no es poca plata. No, es pero un para montón. una guerra, No, claro. para una guerra son 2 vueltos, 2 tiroteos y ya se te terminó los 1.000 millones. Las guerras son caras, Claro. son costosas, pero Aparte bueno, le dijeron al presidente de Ucrania, a Zelensky. me tenés que devolver la plata, me tenés que pagar. Bueno, sí, claro, sí. Eso lo va a tener que volver con creces. Es una deuda externa que Ucrania no puede pagar, salvo cediendo gran parte de su patrimonio, de sus empresas públicas, de sus recursos naturales. Qué raro. Sobre todo muy rico en minerales, una Por parte del territorio ucraniano, y eso también está en Y en la juego, sí, producción claro. agrícola. Y la producción agrícola, que creo que alguna vez lo charlamos. No quiero ser repetitivo, pero El la público pampa, se renueva. la pampa Exacto. húmeda, la pampa húmeda argentina, parte de la campiña del centro y sur de Francia, y el oeste ucraniano, la zona oeste de Ucrania, tienen
las mejores condiciones para la producción de granos del mundo, por eso siempre Ucrania fue un gran productor de trigo y de cebada, Claro. uno de los actores principales del mercado mundial, y con condiciones muy parecidas al trigo nuestro, digamos, por ejemplo, al trigo argentino. Ok. Pero bueno, hoy eso está en crisis, efectivamente, y está en juego quién se lo queda después de reparto, digamos. ¿Y cuál es la idea de, bueno, no, Putin dijo 30 días de un parate? Sí. ¿Cuál es la idea después de esos 30 días? En estos 30 días van a tener que discutir los términos de la paz, porque en realidad el objetivo de Trump es que la guerra termine. O sea, Claro. Ok. y a Putin eso le sirve, porque sería la vuelta de Rusia a los mercados internacionales. Rusia hoy tiene un Cierto. montón de sanciones, quizá la más brutal es la del sistema económico, la del SWIFT, que es por el cual vos podés pagar con tu tarjeta de crédito en cualquier país del mundo. Bueno, hoy un ciudadano ruso no puede pagar con ninguna tarjeta en ningún país del mundo, salvo en Rusia, donde tiene un sistema propio. Bien, lo sancionaron por esto Claro, de la sí, guerra. pero la sanción económica es en un montón de planos, no Sí. solo en el Claro. económico o financiero, sino en muchos planos, hasta en el deportivo. Rusia no estuvo en el Sí, último Juego sí, Olímpico sí. porque está sancionada Lo por recuerdo. el Comité Olímpico Internacional, a raíz de la guerra en Ucrania. Para Rusia eso es una victoria. O sea, volver al mercado internacional, volver al concierto internacional, Y se ya queda sería con una la victoria. tierra. Y además, Claro, lo que hay ganó. que decir que Ven. es caro. El problema es ese, que Ucrania no va a recuperar las tierras. Ese es el punto crítico. Claro. Y de hecho, Rusia lo aprovechó en las últimas semanas, se acabó de decir tregua sí, tregua no, paz no. Avanzó con todo el ejército ruso, desalojó en gran parte del territorio ya ocupado previamente a los ucranianos, y eso va a ser una derrota. Lo que Zelensky no puede explicar es que va a una derrota total. Claro. Va a quedar un país endeudado, con pérdida territorial, con una pérdida humana terrible, y además con un número de exiliados que no van a volver. Es el O sea, punto. El desplazado, ¿cuánto claro. se estima? En Ucrania son más de 100.000, porque no es solo desplazados por la guerra en sí misma, también hay exiliados que de manera voluntaria, porque tenían los recursos económicos o no, o los encontraron, se fueron porque no querían ir a la guerra. O sea, ellos tienen Claro. mucho grado de deserción, porque nadie quiere una guerra donde sos carne de cañón y tu durabilidad o tu expectativa de vida es de un par de horas, digamos. O sea, Exacto. porque fue una guerra cruentísima, eso es lo que nadie muestra, nadie dice, pero fue brutal. Y mucho tiempo. Sigue siéndolo, y mucho tiempo, son más de 2 Mucho años, tiempo. ya se cumplieron más de 2 años, y eso, ahora la pelota la tiene en parte Putin, pero sobre todo Zelensky. Y por eso la Unión Europea busca reforzar la posición de Zelensky en términos militares y económicos, para que Zelensky no tenga que ceder todo, que hoy es lo que aparenta que va a pasar. Estados Unidos posiblemente no lo deje en banda totalmente en términos militares para que tenga algún tipo de forma de resistencia. Como le dijo, no te cartas, le dijo Trump cuando recién el Salón Oval. Bueno, le va a dejar alguna carta a Estados Unidos para que pueda jugar, pero una condición de desventaja total. Y sí. Y para uno Zelensky de- es el final de su carrera política, digamos. Eso Y también hay que uno de saberlo. los puntos por el cual se produjo la guerra, que era el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. La OTAN no quiere tratar eso. O sea, ya se lo dijeron muchas veces. Francia, Inglaterra, los países principales de la OTAN ya le dijeron que no es una opción hoy por hoy Ucrania a la OTAN. Además, en el acuerdo de paz, lo que va a quedar muy claro es que Ucrania no puede entrar a la OTAN. Ese es el punto también. O sea, ¿Y Rusia Europa? diría, no, si Ucrania entra a la OTAN, yo no firmo la paz. ¿Y Europa? Europa es eso, lo va... No, pero está, digo- digamos, a Ucrania sirve en tanto y cuando sea un dique de contención en una lectura totalmente, me parece, fantasiosa. Rusia no está pensando apoderarse de Europa, no lo tiene en sus planes, ni de Polonia, ni de Hungría, ni de nadie, digamos. Sí quiere cerrar este conflicto territorial con esos territorios considerados propios, dejarlos bajo su gobierno, digamos, bajo el Estado ruso. Pero del otro lado está la lectura que Rusia iría por todo, digamos, como que iniciaría un conflicto abierto en contra de Europa. Por eso Finlandia entró a la OTAN, Suecia entró a la OTAN. Bueno, Ucrania es como el buffer, o sea, es la zona, es el colchoncito entre un bloque y el otro. Rusia está dispuesto a que eso sea así, siempre y cuando Ucrania sea neutral. Y Europa necesita que Ucrania no desaparezca, digamos, ese es el punto. No, está bien, pero te metiste de comedida y quedaste para Y atrás. bueno, claro, el problema es ese. Pensar que la solución era militar y no era
y no la mediante la negociación política y la paz. Claro, pues no tenés recursos, Ujú. no tenés energía Ujú. y no tenés para producir. Totalmente. Está medio complicado. Y sobre todo porque además Trump quiere la paz. O sea, Estados Unidos, tu Chao. principal socio geopolítico, económico y militar, quiere la paz. Y algún día habría que comparar esta situación pensando en BRICS, en nuestras nuevas formas Sí, claro. asociativas, Sí, podemos hablar porque de se los... potencian. Totalmente. Una nueva forma de comercio internacional, de relaciones entre países, basadas en la cooperación real y no en la lógica imperialista, que bueno, es la de nuestro mundo hace ya varios siglos, en la cual una potencia, no sé, Estados Unidos, Inglaterra en otra época, Francia en otro periodo histórico, subsumen a nuestros países en nombre de sus intereses, ¿no? Hoy esa cooperación entre China e India, dos países que son rivales históricos en esa zona del mundo, hoy pueden encontrarse comercialmente en una relación de iguales, de intercambio comercial muy elevado, muy elevado, tecnología, etcétera, etcétera, en su misma moneda, digamos, usan yuanes y rupias, sin pasar por el dólar como moneda de intercambio. Eso es un nuevo paradigma. Ujú. Después de su recorrido por el mundo con la FSM, Nacho Cámpora, yo te digo, loco, soy prensero Nacho Cámpora. Recorro el mundo con Nacho. Está muy bien. Me quedé pensando lo del Congo, que la verdad que Ah. no es, no se sabe mucho para no decir nada. Sí, claro. Así que estaría muy bueno Bueno, que lo traigas. podemos ¿no? tenerlo- Un No, miércoles. Claro, porque Claro, la tercera vos decís, ¿cómo? ¿Cuándo? Ah. ¿Qué sucede Está bueno, ahí, está bueno. no? Además entra Ruanda, entra Sí. China, todo. manejo de todas las cuestiones tribales, no te puedo explicar, no te puedo explicar. Nacho, gracias. Gracias no a te ustedes, quiero che. retener más, gracias por haber esperado. Por Está bien que favor. era el Tano, pero No, era obvio. era el momento de ustedes los miércoles. Le debes a Cami lo del Congo Sí, y me debes un breve comentario la semana que viene, porque ya después viene la segunda vuelta de Ecuador, ¿no? sí, claro. Sí, ya en Dale. abril entramos. Bueno, Naya Nush, es todo tuyo.